que es un fenómeno, porque Pero fíjate la diferencia. Como es un, se le respeta tal, pero le dio un baño el Barça al Manchester. Sí, pero Ferguson salió en rueda de prensa tras la final de la Champions y reconoció el excelente juego del Barça. Pero dijo, lo eché de menos ayer con Mourinho. Eché de menos un solo elogio. Un solo elogio al fútbol del Barça. Uno pido. A ver, el día antes del partido dijo, no he dado con la tecla para ganarle al Barça. Lo confesó Mourinho el día antes. Venga, Irene. Venga, el último mensaje decía que es para Siro, que decía Siro, decir que Messi renovó a Pinto sin aportar una sola prueba no es fabular. No, es realidad. Sí, lo tuyo siempre es realidad. A ver, Pipe Estrada. Perdona. La prueba que ha renovado, efectivamente. Que Siro contó que la renovación de Pinto venía porque la había pedido Messi. Le manda mucho Messi. Sí. Messi puede hacer lo que le salga. No, se lo ha hecho. En el campo. De hecho, lo ha hecho. Allí dentro, cualquiera que haya jugado a esto, que es un melón allí en medio y lo mueves, saben que el que manda allí es el entrenador. El que manda allí es el entrenador. Sí, por eso un entrenador, que es lo que os pasa. ¿Tú como entrenador has tenido que agarrar del cuello a un jugador alguna vez? No. Claro, yo le he cogido a uno y le he echado. ¿Cómo he echado? Del vestuario. Claro. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Yo las puertas las ponían enteras cuando yo me cabreaba las medias partes, porque las agujereaba. Y si no, que pregunten en Mallorca que me costó 250.000 pelas. De que agujeré la aorta porque no me dieron 5 en segunda B. Entonces quiero decirte de que un entrenador tiene que estar mandando y tiene que estar. Pero cuidado, dentro del vestuario. Claro. Dentro del vestuario hay que arropar a la gente, hay que estar con el jugador. El jugador cuando pierde. Por eso Messi viene de vacaciones cuando le da la gana, juega cuando le da la gana, se va a casa. Es que estoy pachucho, me duele un poquito el vientre. Y ahora, al cabo de una hora, dice, no, que ya me encuentro mejor. Oye, Guardiola, que quiero jugar. Y me pones una segunda parte. Que tú dices que juega cuando quiere. Con Boyan me gusta jugar. Lleva 3 vasos de Colacao. Lleva 3 vasos de Colacao seguidos. 3 vasos de Colacao. 3 balones de oro. Y con 24 tacos. Bien, pero aquí estamos hablando de quién manda. No, Jaume, pero aquí estamos a ver quién manda. Si el que manda es porque tiene 3 balones de oro, pues vale. Pero el que manda es Messi. ¿Cómo podéis decir vosotros, cómo podéis faltar a un respeto a un entrenador? A un entrenador diciendo que el que manda es Messi. ¿Cómo podéis decir esto? Escúchame una cosa. Estáis faltándome a mí y a todos los entrenadores como hizo Mourinho. Como hizo Mourinho. Todo lo que tú quieras. Sí, lo que yo diga. Es que la verdad. Mira, tú defiendes al colectivo cuando te interesa. Hace un momento decías que a Mourinho había que echarlo. Sí, señor. Mira cómo defiendes al colectivo. Porque este es el único que no traigo yo. Es el único que no traigo del Madrid. Es el único. Y te diré por qué. Porque ha jodido a compañeros míos inferiores. Es igual, pero es del colectivo. ¿No te defiendes tú el colectivo? Sí, señor. Pues entonces es del colectivo, Mourinho. Pero no le he visto que ayudara a los inferiores. Por esto. O sea que no me muestre la tortilla. No. Yo soy anti-Mourinho desde el primer día. Bueno. ¿Entendido? Pero no me digas que defiendes al colectivo de entrenadores siempre. Yo le he dicho que no. A quien te interesa a ti. No, a todo. A quien te interesa a ti, a quien son amiguetes tuyos. Y al inferior más. Al que te interesa. No, de eso nada. Como me caso que entrena al Madrid. Que yo estoy hasta las narices de cada vez que hablan del Barça, tú te pones así, enseñando la piñata y riéndote cada día. Sí, claro. Aquí, así, te pones así riéndote cada día y eso me sabe mal como culé, hombre. ¿De qué vas? Es lo que me queda, Tenemos que aguantar que vosotros digáis lo que queráis. No. De eso nada, colega. De eso nada, hombre. Porque grites más, no vas a tener razón. Es mi manera de hablar. No, pero digo, no vas a tener razón. Llama a Cerezo, que lo conoces tú, y es mi manera de hablar. No pierdo la razón. Es mi manera de ser. Es mi manera de hablar. Y si quieres que te hable, si quieres que te hable despacio, tiembla. Si a mí me gusta que... Tiembla. Escúchame. Tiembla cuando hable Mira, despacio. estoy temblando. Llama. No, ya te lo digo yo. Pero si porque te hayan pillado en un renuncio no pasa nada. Pero de Mourinho, ¿qué pasa con Mourinho? No pasa nada. Mourinho y yo... ¿Anti-Mourinho por qué? Porque hubo entrenadores que les faltó respeto. ¿Quién? Y, coño, a todos esos, al del Gijón, al del Levante, a varios. Gijón no le faltó respeto. Y lo que no concibo de Mourinho... Te has quedado atrás, te has quedado antiguo. ¿Cómo antiguo? ¿Por qué con Preciado yo soy antiguo, que yo lo reconozco, Con Preciado se lleva fenomenal. Yo soy antiguo, no te equivoques, yo lo reconozco. Que yo tengo 70 tacos. Julio, yo soy antiguo, pero cuidado. Soy antiguo, pero aún no muevo, Ojo, Ojo, no os equivoquéis, Soy antiguo, pero aún te hago un farlek aquí, Actualízate porque estás antiguo. ¿Eso qué? ¿Qué es el farlek? ¿Qué es un farlek? ¿Cómo vais a hablar de fútbol que no sabéis lo que es un farlek? Explícale lo que es un farlek, colega, hombre. ¿Qué es un farlek? ¿Un farlek?
Joder. Es una serie de 12 minutos. Tener un balón para crecer. No, que va, eso es correr, hombre, correr, cambios de ritmo y todo eso, hombre. No hay problema. Ahora me tomé el Sintrom, tranquilos. A ver, lo que quiero decir, no vamos a hacer el número. Es que yo lo que os digo es de que yo soy anti-Mourinho, lo soy. ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede ser anti nada. ¿Por qué? Yo te lo digo por qué. Y te diré por qué. No seas anti nada. Yo quería esto, ¿vale? Porque no hay derecho que le ponga a un hombre el dedo en el ojo. Sí, eso es de bien, cobarde. Sí, bien, perfecto. Eso es de cobarde. Si eso nadie lo ha... No es lógico eso nadie que, lo defiende. no es lógico Ni lo justifica. que entrene la crispación. Bien, pero escúchame. No es lógico. Pero entonces no digas que defiendes al colectivo de entrenadores. No, a este no. A este no, porque este no te cae bien. Y porque entrena al Madrid, ese es el problema. Repito, mira, que se hayan comportado mal, ha habido muchos entrenadores. El mismo admirado Guardiola, que es un fenómeno, también a veces no ha actuado bien. No ha actuado bien como el entrenador. Mira, no ha actuado bien. No ha actuado bien. Te doy caso. No ha actuado bien como el entrenador del Copenhague, no sé si te acuerdas. No actuó bien cuando a Cristiano Ronaldo lo provoca en el Camp Nou. O sea, no ha actuado bien otras veces cuando al del Villarreal le llama la atención y le dice, oye, que aquí el que manda soy yo. Estamos de coña. Esto es un problema. Esto es un programa serísimo. Yo lo creo que es un programa muy serio, ¿eh? Muy serio, ¿eh? Yo también. Muy serio. Entonces, no quiero tirar el agua a Pirolina cuando... Porque es muy fácil venir de ganador y sacando pecho. Si estáis sumisos, sois sumisos a Mourinho. Sois sumisos. Os sentáis ahí en la rueda de prensa cuando queréis. Os sentáis cuando queréis. Y cuando él no quiere que estéis, se va de la mesa y se larga y os deja allí plantado. ¿Entendido? Cuando no quiere, saca el segundo. Y vosotros tragáis. Y vosotros tragáis. Ya quisierais en Pero Palmeros no. Pero Palmeros no. Vale. Primero, un poco de respeto para el segundo, que es un hombre que ha ganado 3 Copas de Europa. No, ese tampoco es del colectivo. Digo, que saca el segundo. Pues saca el segundo. Te digo una cosa. Porque entra en el sueldo. A mí me interesa lo que dice el segundo. A mí me interesa lo que dice el segundo. Porque yo no voy a la prensa a hacer... Germel, y a veces en mi casa... Sí, lo has dicho tú antes. Germel, y a veces en mi casa, mi mujer, que no puede comprar un filete, se coge y compra una arangada, la cojo entre medio de la puerta, la rompo con la puerta, le pongo un poquito de ajo y vinagre y me la como de narices, con una conciencia tranquilísima, porque cumplo con mi obligación. ¿Y eso? Es que no como gracias también. A lo mejor por ser francés, eres un maestro. Si eres un maestro como entrenador y como psicólogo, te estás llevando el agua a la moneda que tú quieras. ¿Cómo voy a ser un maestro entrenador si los equipos lo hacía mi mujer? Ya te he pillado 2 renuncios. ¿Tú qué defiendes al colectivo de entrenadores? ¿Cómo quieres que yo sea un maestro de entrenador si mis equipos lo hacía mi mujer? Es broma eso, ¿eh? Programa serio este, ¿eh? Programa serio, ¿eh? Llama. La mujer de las alineaciones. Por favor. 2 renuncios te he pillado. 2. Con el tema de los entrenadores, ahora ya no es solo Mourinho. Has despreciado también a Caranca. Y si sigues, vas a despreciar todavía muchos más. ¿Tú qué defiendes al colectivo de entrenadores? Lo que te quiero decir, que entra en el sueldo de Caranca. Entra en el sueldo de Caranca. Entra en el sueldo. Y la misma historia que sabéis del Madrid, la sé yo igual que vosotros. Que es un grande del mundo. Y lo que no entiendo, cómo está pasando lo que está pasando. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. ¿Qué pasa? Pues está encantado. ¿Qué está pasando? Bueno, está encantado de Caranca momento. está encantado. De momento. Nadie lo obliga, ¿eh? Feliz, aprendiendo una barbaridad ¿Quién? y feliz, Caranca. No es el segundo, pero si yo qué he dicho de Caranca. A ver, Muchos matarían por ser el segundo de Mourinho. Claro que sí. Pues ya está. Claro que sí. Cuando se vaya a Mourinho. Pues ya está. Vamos a preguntar, Cresel. Cuando se vaya aquí, A ver un momento. Hacemos una pausa, pero Cresel, me tienes que contestar una cosa. Dime. Después de la pausa, que dura solo un minuto. Si Mourinho te ofreciera ser su segundo, ¿qué dirías? Un momento. 3 minutos.